vamos a comenzar la última de las 5 jornadas que, con motivo de la publicación del libro Hospitales, bajo el auspicio del Colegio de Médicos y de otros entusiastas, editores y demás, se vienen llevando a cabo a lo largo del mes de noviembre. Quiero agradecer al Colegio de Médicos, personalmente, en la figura de José Antonio Otero, por la invitación con la que me ha honrado para moderar la presente mesa. Yo soy José María Prieto de Paula, médico internista, y desde hace algo más de 2 años dirijo el Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico. Antes de la intervención de los protagonistas, que sin duda son a los que ustedes vienen a escuchar, me gustaría hacer unas reflexiones en voz alta que seguramente ni serán las más importantes, ni en opinión de algunos de ustedes sean todas, pero son aspectos que de alguna manera están, o supongo que condicionarán el marco, el escenario de la atención sanitaria que se desarrollará en los hospitales en los próximos años. El primer gran aspecto sería el relativo a los cambios en el paciente. La mayoría de los pacientes hoy día del sistema sanitario son pacientes muy mayores y son pacientes con muchas enfermedades simultáneas o concomitantes. Y esto es así por algo que todos ustedes conocen muy bien, y es que el incremento de la esperanza de vida es el segundo mayor de todos los países de la OCDE en España, pero precisamente en nuestra comunidad, después de Madrid y después de Navarra, es la tercera comunidad en esperanza de vida de toda España. Fíjense que en el Servicio de Medicina Interna, por poner un ejemplo, el 70% de los pacientes que tenemos ingresados tienen 75 o más años, y todos ellos tienen una media de 7 o más diagnósticos. Por lo tanto, somos mayores y tenemos muchas enfermedades. En segundo lugar, el paciente está lejos del paciente aristotélico, que era el infirmus, el que no tenía firmeza física pero tampoco moral para decidir, y por eso tenía que decidir el profesional, de ahí la relación paternalista. El enfermo actual es un enfermo mucho más informado, legítimamente exigente, y exigente respecto de una atención accesible en tiempo y en espacio, sin demoras, con una atención en la que la información adecuada y veraz sea uno de los ejes, y que tenga en cuenta la preferencia de los pacientes y seguramente el deseo de libre elección de especialista y de hospital. Y en tercer lugar, es un paciente que pide corresponsabilidad y que pide protagonismo en la gestión de su propia enfermedad. Esto es importante en cualquier tipo de enfermedad, pero es especialmente importante en la gestión de la enfermedad del paciente crónico con distintas patologías. Por lo tanto, el paciente ha cambiado, es más viejo, tiene más enfermedades porque se han cronificado enfermedades que antes eran mortales, está mucho más informado y es mucho más exigente, y esto es legítimo, y pide participación en el proceso de seguimiento de toma de decisiones con la enfermedad. ¿Qué decir del desarrollo de las tecnologías? Pues la cirugía mínimamente invasiva, cada vez el mayor poder de los procederes diagnósticos van a hacer, lógicamente, que disminuya la necesidad de recurso cama y, en paralelo, aumente la actividad ambulatoria. Y de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿qué ocurrirá? Pues con seguridad que la información del paciente estará accesible en cualquier punto del territorio nacional, que la podrá llevar el propio paciente en su tarjeta sanitaria, que la relación asistencial, que hasta ahora era casi exclusivamente presencial entre el profesional y el paciente, pasará a ser de manera progresiva, paulatina, pero seguramente definitiva, a una relación no presencial, que predominará sobre la relación presencial, y que la telemedicina, la telemonitorización o los análisis de muestras en el sitio de atención del paciente conseguirá de alguna manera hacer un hospital virtual que no será un edificio, sino que será un edificio con la casa del paciente que está siendo medido, con la residencia asistida, etcétera, etcétera. O sea, será
una red donde hay un hospital, pero hay otros puntos periféricos donde se está controlando, monitorizando a los pacientes. Y la tercera pata en la que yo quería incidir, y termino, es la de los profesionales. Los profesionales tienen que asumir el papel de gestor de recursos y la corresponsabilidad de aspectos en los que, en cierto modo, se sentía de alguna manera ajeno. La accesibilidad a la asistencia sanitaria, el gasto sanitario. No tienen ustedes más que leer algunas declaraciones de los sindicatos no hace demasiado tiempo. Por otra parte, los sanitarios no somos espíritus puros, no estamos por encima del bien y del mal y tenemos que dar cuentas a la sociedad, que es la que nos retribuye. Es probable que asistamos a una flexibilización de las condiciones de trabajo, del marco laboral, de tal manera que podamos llegar a una contratación según perfiles de competencia, según competencia, según experiencia, según capacidad docente e investigadora. Y qué decir del compromiso de los profesionales con la institución. Es algo absolutamente fundamental. Estoy convencido que todos ustedes lo comparten. Pero para tener compromiso con la institución no podemos seguir los profesionales siendo ejecutores, meros ejecutores de planes que han diseñado otros. Necesitamos ser parte activa y necesitamos ser protagonistas del cambio. Y además los profesionales tenéis que estar motivados. Y esa motivación viene por el reconocimiento. Y el reconocimiento no solo es económico. El reconocimiento es saber que la opinión cuenta en los equipos de dirección. Saber que existen unas reglas justas y transparentes en la promoción de profesional, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre, sin embargo, en la práctica? Pues que el enfoque clásico del hospital no ha variado en demasía. Siguen existiendo problemas de accesibilidad y de comunicación virtual y física. En una encuesta que hicimos a todos los médicos de atención primaria en nuestra área, en el área sexta, en el área este, en la que participó el 70% de los profesionales, nos dijeron que el principal problema era la accesibilidad de pacientes, listas de espera, y de profesionales, virtual o física, al hospital. Eso nos dijeron ellos. Por lo tanto, existe un problema entre la relación de los profesionales. En segundo lugar, la atención a la cronicidad sigue siendo, con excepciones, pero sigue siendo parcelada, sigue siendo más reactiva que proactiva, más para atender el problema que ya ha surgido que para prevenir el que, en la medida de lo posible, tratamos de que no ocurra. Y en otro aspecto se han perdido algunas oportunidades. La productividad variable, cuando existía, se convirtió en fija. Y eso se hizo con la complicidad y con la anuencia de profesionales, de gestores, de jefes clínicos, etcétera, etcétera. Y la carrera profesional se está convirtiendo, en cierto modo, en una manera de reconsiderar más la antigüedad. La flexibilidad laboral es escasa. El sistema de las bolsas de empleo es absolutamente ajeno a las necesidades de un puesto de trabajo concreto e impiden con frecuencia la incorporación de los mejores. Y la financiación de los hospitales, al menos en el medio que yo conozco, es una financiación histórica. No es un presupuesto base cero, no es una financiación según lo que se atiende y la complejidad, sino según lo que nos gastamos el año pasado. Y esto, en muchas ocasiones, es una perversión porque cuanto premia más al que peor lo hace. Bien. Con todo lo expuesto, y termino ya, no creo equivocarme si digo que la transformación radical y vertiginosa que ha tenido la medicina como ciencia y el sector de la salud no se está siguiendo con la misma rapidez, al menos, en la prestación asistencial. Y esto es un motivo de preocupación para mí, desde luego, y de incertidumbre. Pero estoy seguro que nuestros invitados nos ayudarán a disminuir esa incertidumbre. Bien. El primer invitado de los del día de hoy es Miguel Ángel Asenjo Sebastián, que es una referencia absoluta en toda España en el mundo de la gestión hospitalaria. Es profesor emérito de la Universidad de Barcelona, fue director técnico del Clínic de Barcelona durante 40 años quizá, y fue el promotor de la profundísima reforma funcional que allá en los años 70 consiguió que el Clínico de Barcelona fuera uno de los focos
donde mejor medicina se hacía de toda España. O sea, un centro con absoluto reconocimiento, y esto nació de la actitud del doctor Asenjo y de otros profesionales de extraordinaria valía que lo acompañaron. Ha publicado muchísimos artículos, la mayor parte de ellos también relacionados con la gestión hospitalaria. Es autor de varios libros. En uno de ellos cuenta precisamente la experiencia del cambio que vivieron en el Hospital Clínico de Barcelona. Es coautor de otras tantas obras y director de varias tesis doctorales. Escúchenlo ustedes, que estoy seguro que les encantará. Muchas gracias. Es evidente que no puedo quedar bien después de la presentación. Lo único que puedo es descender, ¿no? Pero como vamos a hablar del futuro, yo he pensado, vamos a imaginar que ahora tenemos la lámpara de Aladino, se presenta ahí, sale el humo y me dice, Asenjo, ¿dónde y con quién querrías estar? Y yo diría, hombre, ¿dónde estoy? Con José María, con Mayol, con el público, con este excelente presidente que tenéis, que habéis elegido, y precisamente en el Colegio de Médicos. Pues me diría Aladino, hombre, pues ya lo tienes concedido. Y después me diría, ¿y qué más quieres decir? Y yo, mira, te voy a decir la palabra más bonita de las 80 y pico mil que hay en el diccionario castellano. Y tengo que deciros qué gusto da hablar castellano, porque el idioma oficial, creerme, aunque no oficial legal, pero a nuestro nivel, en la Facultad de Medicina, Real Academia de Medicina, tenerlo por seguro, os hablo porque lo vivo, es el catalán. Cuando veníamos ahora del hotel para acá con mi esposa, me decía, oye, ¿no te suena raro oír solo castellano? Y dice, no, me resulta gratísimo. Bueno, pues esa palabra que yo voy a pronunciar la he compuesto con las primeras letras de las siguientes palabras: garantía, respeto, aprecio, cordura, ilusión, amistad y sensatez. Si unís esas primeras palabras, esas letras, la palabra que surge es gracias. Gracias, Julio, por haberme encargado. Yo recibí, o por José Antonio antes. Muchas gracias, porque me hizo una ilusión tremenda. Es que no tardé ni un segundo en decir, claro que voy a escribir el capítulo, como si queréis el libro. Pero dije el capítulo. Me ha permitido venir aquí, y a lo mejor he abusado un poquito, perdóname, de pasar esta mañana por el Colegio La Salle, hacerme unas fotos con mi mujer, porque ahí estudié el bachiller, aquí cerquita, con dos personas excepcionales que conocéis de mi mismo curso, Pedro Gago y Vicente Herreros, dos personas a cual mejores. Y luego he ido al Colegio Mayor Santa Cruz y me he hecho allí otra foto, porque ahí he sido compañero y todavía nos mandamos WhatsApp. Me acaba de mandar uno con Alberto Gómez Alonso, que también me parece que conocéis porque está próximo por allá. Esto me ha llenado, pues como comprendéis, de satisfacción. Recordar aquí a Gómez Bosque, que era la precisión, la dedicación y la bondad. Y lo mismo a Sisinio de Castro, del que fui interno de 1960 al 64 cuando acabé. Y dentro de 3 días, hará 54, que yo conocí a mi mujer en el Colegio Mayor Santa Cruz, porque era la fiesta y así hemos seguido. Por tanto, también mi recuerdo, mi cariño a un hombre admirable, Enrique Romero Velasco, que era el padre de María Luisa. Como veis, ¿cómo no voy a decir gracias? Mirad, me ha ocurrido una cosa curiosa. Cuando he leído el libro, que me lo he leído entero, digo, pero qué bien escrito está, ¿eh? Está muy bien escrito. Si no lo habéis leído, leerle, porque es que es muy grato de leer. En una referencia que me envió el presidente, dice, se ha escrito en la prensa que este es un libro de historiadores e historia, con 2 añadidos sobre el futuro, el de Mayol y el mío.
y cumple los requisitos, esto es precioso, que Cervantes recuerda en el capítulo 9 de la primera parte del Quijote, donde escribe: los historiadores deben ser puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Poco miedo tuvo nuestro amigo Vaquero, que en la página 22 de nuestro libro escribe: como paradigma de la máxima degradación hay que señalar al Bethlem Royal Hospital para enfermos mentales, que durante siglos, y en especial en esa época, era 1662, es administrado por manos civiles auténticamente criminales. Esto está escrito en la página 22 del libro. También es puntual y verdadero, porque en la última página, la 244 del libro, se lee: el escrito fue entregado el 13 de agosto de 2017 y es sabido que el plazo finalizaba el 1 de agosto. Y además es puntual, pues incluyendo agosto, en 2 meses estaba editado, cosa que no me ha pasado con ningún otro libro que yo haya formado o haya participado en capítulos del libro, en el Rodés o en el Rodman o en el Piedrola, o en libros que, bueno, mandaba ese capítulo, anda, si no me acordaba que lo había mandado. Y pretende ser advertencia de lo porvenir, que es el añadido que también nos fue encargado. Como se sabe, el único bien que no puede reponerse es el tiempo. Ese es el único. Y hace 2520 años que Pitágoras sentenció que la libertad consiste en disponer del propio tiempo. Así que no más hipotecas y comencemos con el tema que me corresponde desarrollar. En una entrevista que me hicieron hace muchos años en Diario Médico, que se llamaba Corazón Abierto, titularon: tan práctico como el sentido común. Por tanto, yo diré unas reflexiones, casi lo has dicho tú todo, pero yo no tengo solución, para lo que te has planteado, por tanto te voy a decir lo que yo pienso. Las decisiones se toman en base a la siguiente secuencia: información, que es conocer las cosas, y en esto tenemos una grave responsabilidad todos, de la que se deriva el conocimiento, que es el conocimiento, relacionar las cosas, y de la que se deduce la sabiduría, que es decir lo oportuno, oportunamente. Así de sencillo, muy sencillo. Ojo con las redes sociales. Lo que más les agobia a los gerentes que yo conozco, a muchos profesionales, son las redes sociales. El día 29 del 11 de 2017, es decir, antes de ayer, el viernes pasado, apareció en el país un centenar de enfermeros trolea a la dirección del Hospital La Paz de Madrid y vende camas en Guayapop. Oye, es tremendo. Yo lo he leído, el artículo ese, tengo la referencia aquí, y ha puesto a subasta las camas del servicio de urgencias porque como no puede, no sé qué, ¿verdad? Naturalmente Rafael pues les ha mandado al juzgado. Pero ahí están, Y una red te puede destruir. Ya lo estáis viviendo con el Trump y el otro y el otro y el otro. Por tanto, habría que, a mi juicio, hacer, cuando quieras me paras, lo siguiente. Primero, ¿cuáles son los determinantes de la salud? Pues mira, 4. La herencia biológica, y a quien Dios se la dé y San Pedro se la bendiga, que según Deber contribuye con un 27% a la salud y consume un 6,9% del presupuesto. Tanto ahí tenemos la epigenética, la genética, todo lo que queráis metéis ahí, Luego os diré mi conclusión. En segundo lugar, el medio ambiente. Ya un taxista hace poco decía: mire, el más pobre de Barcelona
vive mejor que mi padre, que era médico de Vileña de Bureba. Hacía un frío. Pero qué frío, oye, en 1947, y qué hambre. Si iban dos individuos por el páramo de Masa y decía, qué ganas tengo de que llegue el verano para solo pasar hambre. Era tremendo. Y hemos mejorado, pero un montón. En tercer lugar, el estilo de vida personal. Mi mujer y yo nos cuidamos ya, por la edad hay que andar con cuidado. Pero cuando vamos a comer fuera, siempre decimos, ¿has visto qué cachopo se está tomando ese tío de Asturias? ¿Has visto qué patatas fritas? Y nosotros allí, ¿qué quiere? Pues una ensalada, no le ponga mucho aceite. Pues depende de uno mismo, en el 43%. Y finalmente, el cuarto lugar, el sistema sanitario. Y el sistema sanitario, que cuesta el 90% y aporta el 11%, el hospital es prácticamente la nulidad de la nulidad de la nulidad. Porque aporta apenas nada y consume el 60%. Significa decir, a despreciar el hospital, no, a gestionarlo bien. Y no gestiona el gestor. No gestiona el gestor. El médico compra, el enfermo consume y un tercero paga. Fíjate, el sistema económico no tiene ningún sentido. Sobre ello habría que hablar mucho. O poco, pero cumplirlo mucho. Por tanto, ¿qué acciones caben hacer? Pues, ¿cuáles son los causantes de la enfermedad? Pues 3. Un trípode morbigenético, ¿no? El huésped humano, el medio ambiente y el agente de enfermedad. Con estas 3 cosas tienes el trípode que produce la enfermedad. ¿Qué cabe hacer? Lo primero sobre el huésped humano, promoción de la salud. Y en esto el aspecto psicológico es importante. Hay que decir, nunca me he encontrado mejor que en este momento, aunque estés prácticamente derrotado, ¿no? Te sofronizas. Nunca pasa nada y si pasa, pues no importa. El único bien no reponible es el tiempo. A Sócrates le condenó a muerte los ciudadanos, pero a todos nosotros la naturaleza. Vamos a ver si la podemos desviar un poco. Sumamente sencillo. La interacción entre huésped humano y medio ambiente es la medicina preventiva. Diagnóstico precoz, vacunas, todo eso. La relación entre huésped humano y agente de enfermedad es la medicina laboral, la medicina del medio ambiente. Y cuando todo eso no ha funcionado, entonces es cuando la medicina primaria, la hospitalaria, la no sé qué. Y ahí sí que hay acciones de mejora entre la hospitalaria y la primaria. Pero hay que pasar a la acción con la cooperación. Por tanto, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, evitar las secuelas, enseñar e investigar. Fijaros. ¿Me permites algún minutillo más? Los hospitales del futuro serán los que quieran la armonización de los intereses de las personas que en ellos intervienen. Ya Shakespeare dijo, "The city is the people". La ciudad es el pueblo y el hospital son las personas. Personas aparentemente enfermas van a ver si son curados por otras personas aparentemente sanas. Es el lugar de máxima interacción social. Hay 4 grandes grupos: los ciudadanos, los suministradores de salud, médicos, los directivos y los propietarios de las instituciones. Los ciudadanos, cada vez más empowerment, apoderados, cada vez más son votantes, son potenciales enfermos, son seguros contribuyentes. Deberían ser los dueños y lo serán porque tendrán la información en el teléfono y entonces sabrán cuánto vale Del Río y cuánto vale Mayol y cuánto valió Asenjo. Digo valió porque como soy muy jovencito yo ya no les toca, ya no está. Los enfermos
¿Qué quieren los enfermos? Seguridad. Que van a aquel hospital y a aquel médico y saben que tienen la garantía de que aquel médico y aquel hospital hace las cosas lo mejor que las puede hacer. Y por tanto, felicidades, gerente del clínico, que te han dado el premio. Bueno, cada vez aparecerán más premios, más evaluaciones, no premios, que a lo mejor no te lo dan la próxima vez. Evaluaciones, con nombre y 2 apellidos. Mientras no desciende a nombre y 2 apellidos, el pueblo, la gente... ¿Qué más quiere? No esperar. Es lo segundo que quiere el enfermo. Y como quiere no esperar, ¿qué pasa con las listas de espera? Y permitirme que os diga 2 datos. No muy buenos, intencionadamente, los he cogido para el Clínico de Madrid. Porque si no, no hay polémica, ¿no? ¿Cuál es la rotación de los hospitales? Rotación, como sabéis, es el número de enfermos que pasan por una cama a lo largo de un año. Tiene en cuenta 2 cosas: la ocupación y el promedio de estancia. Cuanto más se ocupen y más bajo sea el promedio de estancia, más rotan. Cuanto más roten, más camas libres dejan. Y cuantas más camas libres dejan, menos lista de espera hay, ¿verdad que sí? Para las mismas condiciones, es de sentido común. Pues, el Juan Canalejo tiene 31, tenía, es bastante antiguo. Por tanto, te vas a consolar porque no soy responsable de esto. Entonces no estabas, ¿no? Ahora seguro que está ya... Ahora está peor. Ahora ya está informatizado todo. Valdecilla 36, Cruces 50, Ramón y Cajal 27, esto me parece que es 2006 aproximadamente, es antiguo. Jiménez Díaz 39, Clínico de San Carlos 36, La Risaca 43, Virgen del Rocío 37, La Fe 33, Vallebrón 47, Belviche 34, Germans Trías y Pujol 34. Cuando yo estaba en el FIS evaluando y llegaba una petición del Germans Trías y Pujol, en broma decía, bueno, ya está otra petición aquí de las hermanas y las tías de Pujol. El Germans Trías y Pujol, en catalán. Y el Clínic, ¿queréis que lo diga o me lo callo? Dilo. 55. Entonces dijimos, hombre, ya no nos podemos comparar con España, hay que ir a compararse con Europa, ¿no? Y entonces ya quedáis mejor vosotros. Porque, por ejemplo, el de Hamburgo, el universitario 34, 26 el de Ámsterdam, el de Groningen 24, el de Lausanne 36, 36 el de Lieja, pero llegas al de Toulouse y tiene 53. Pero el Karolinska, el mejor, el Solna, tiene 65 y el Clínico seguía con los 55. Es decir, cuando se habla de lista de espera, me interesa mucho que entre nosotros digamos, ¿están bien aprovechadas las camas? Porque puede ser por exceso de demanda o por defecto de servicio. Y generalmente, y eso no es bueno, si es que no dan camas, si es que no. Y recuerdo en la comisión Abril Martorell, de la que es testigo esta carpeta, nos dieron esta carpeta. Si fuera ahora ya estábamos emplumados todos, porque por cohecho, por cómo se llama eso, ¿no? Decía, a 36 millones de usuarios hay que poner 36 millones de contribuyentes. Esto es importante. ¿Qué otra cosa quieren los enfermos de esas cosas que ellos quieren? Pues quieren información. Pero no tiene límite la información, este es el problema. Y hay una máxima. Si la verdad hace daño, nunca. La mentira, jamás. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que cada uno, no las cosas están todas protocolizadas, y cada uno es más bueno, más malo, más santo, más sabio, más listo, más tonto. Y lo cuarto que quiere es no arruinarse en el momento de recibir la asistencia. No arruinarse.
Por eso el clínico privado, es decir, público-privado, puede continuar, debe continuar. Hay que hacerlo compatible, sin parasitismo y sin abusos. ¿Qué quieren los suministradores de salud? Esto es más corto, médicos, enfermeras y... Los médicos, reconocimiento. Lo malo es que se está grabando, y como se está grabando, decir lo que voy a decir, no estoy muy seguro. Pero como mis dos abuelos eran médicos, mi padre también y mi suegro también, tengo una hija médico y todos son médicos, que pocas veces, a veces decía nunca, que pocas veces he oído decir, me equivoqué a un médico. Pocas veces. Generalmente se dice, la ciencia no llegaba a más o me faltaban chismes. Algo faltaba. Y esa reflexión también merece la pena tenerla en cuenta. Casi siempre ocurrirá eso, pero no siempre. ¿Qué quieren las enfermeras? Participación. Y ahora un poquito más, porque ya es paralelismo. Lo cual ni es bueno ni es malo. En sí mismo cada uno se va definiendo a lo largo de la vida. ¿Qué quieren los gestores? Yo decía en broma, yo no sé lo que podrá salir luego, mantener el puesto, porque no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque no hay datos objetivos o no quieren utilizar los datos objetivos para juzgarle. Si ahora entre vosotros que sois expertos e interesados, yo digo, ¿cuánto cuesta la estancia o el paciente o lo que queráis decir? En el clínico diré, yo qué sé. Y en el Vallebrón, es que se juzga algún hospital por su eficiencia. A ninguno. Si es que da igual todas estas cifras que he dado yo. Pero no dura siempre. Porque ahora que somos pobres tenemos que pensar. Mientras se despilfarra. Y los propietarios, nos quedan los propietarios. Si son públicos las instituciones, son políticos. ¿Y el político qué pasa? Pues que no va a entregar el hospital a alguien. Tiene que ser... algo hacemos en Sedisa, ¿no?, sobre la profesionalización, y ahora ha salido en Madrid un decreto sobre esas cosas, y han traído al del Virgen del Rocío para que dirija el Marañón, y bueno, pues quizás... y deberían cesarle o continuar de acuerdo con todo el conjunto, ¿no? Fijaros, los enfermos. Bueno, llevo 10 minutillos, 5 más. 5 más. 5 más. Pueden ser pacientes, que se sigue utilizando y a mí no me molesta, pero yo en el libro puse enfermos. Y me vino a decir, doctor Asenjo, es que se dice más pacientes del americano, impatients y todas estas cosas. Digo, no. Pacientes, según la OMS, era en argot, decía, aquellos a los que se dice, túmbese, cállese, desnúdese, haga lo que le decimos y probablemente le curaremos. Pasaron a usuarios, tiene derecho a usar, pero no a elegir. Oiga, yo no estoy tranquilo, no estoy a gusto, pues váyase a otra. Y ya estamos en fase de cliente. Y cada vez se dice más de cliente. ¿El cliente qué hace? Elige médico y hospital. Y todos nos deberíamos de preguntar, si este enfermo tuviera la libertad de elegir, ¿me hubiera elegido a mí? Esta es la pregunta clave de la calidad, no hay otra. No hay otra. Si hubiera podido elegir, me hubiera elegido a mí. Y los propietarios políticos que quieren que no haya líos, la paz sociolaboral, por encima de todo. En cuanto hay un conato de huelga, lo que quieran. Y más si está en preelecciones. ¿Y los accionistas qué quieren? No diré ganar dinero, pero no arruinarse, claro. Pues cuando se armonicen todos esos intereses, el hospital rulla solito. ¿Y cómo? Pues mirar, y los 5 minutos. El hospital es lo que son sus personas. Segundo, las personas actúan conforme a cómo vayan a ser evaluadas. Tenemos una nieta en tercero de medicina en el Clínico de Barcelona. Estábamos celebrando un cumpleaños, un santo, no, yo me voy, yo no apago las velas y me voy. Naturalmente sacó la nota suficiente para hacer la selectividad, la selectividad para hacer... No había que decir la estudia, quería ser médico,
Ahora, desde que impusimos en el año que mi último trabajo, el que van a publicar, un camino difícil, pero con resultado excelente, el MIR. Desde que se puso el MIR, ya no hay huelgas en los hospitales, en la Facultad de Medicina. Estudian como animales. Dice uno, pero ¿cómo pueden saber tanto? Hay 23 factores que modifican la estancia del hospital, el promedio de estancia. Y se la sabían. Es que yo lo ponía intencionadamente, los 23 lo sabían. Pero ¿cómo se lo saben? Digo, pero ¿qué memoria tiene esta gente y qué capacidad? Es tremendo. El hospital sirve fundamentalmente para atender enfermos. La docencia y la investigación mejora la calidad. Pero es para eso. Los enfermos deben tener establecidos y darles a conocer sus derechos y sus obligaciones. Y que las sepan. Y las sabrán. Quinto, debe expresarse en cifras la cantidad, calidad y precio previsible y reales conseguidos. Ese del presupuesto que hemos comentado, se ha comentado, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Hay que tener una contabilidad analítica que se sabe, como lo sabes en tu consulta privada si la tuvieras. Así de sencillo. Debe estar planificado cuantitativamente 5 cosas. ¿Qué necesito? Con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Se llama eficacia. ¿A qué precio lo puedo hacer? Eficiencia. ¿Para quiénes? Que es equidad. ¿Y qué nivel de calidad? Tanto técnica como percibida por los enfermos. Para ello, incluso, como sabéis, hay fórmulas matemáticas. Los objetivos, mejor, metas, que es número, fecha y persona. Cuando un objetivo se traduce a número, fecha y persona, es una meta. Y esa sí es medible. Deben ser planificados por medio de la gestión. La gestión en síntesis y expresado a lo Sancho Panza, ya que hemos citado al Quijote y a Cervantes, consiste en que los demás hagan lo que tú quieres, porque ellos quieren. Por tanto, se dirige por persuasión. Y hay que ofrecer datos, porque si no son opiniones. Opiniones. Tienen que ser datos. Noveno, es imprescindible establecer un plan contable que exprese cantidad, calidad y precio previstos y conseguidos. Analizar las diferencias y obrar en consecuencia. Aprender a no dejar de aprender. Este ha sido mi lema durante mi vida. Aprender a no dejar de aprender. Y no he aprendido más de Rodman o de Rodés o de Piulás o de Pedro Pons o de... A lo mejor he aprendido del residente que te pregunta o del estudiante que te pregunta en clase o de... La autoridad y responsabilidad deben ser equilibradas y su cociente será igual a 1 a 0. Estoy ya acabando del todo. ¿Qué es autoridad? Primero hay que definir el concepto y después cuantificarlo. Autoridad es la capacidad de ser obedecido y tiene 2 componentes. La autoridad delegada, la que te diga el gerente al jefe de servicio, más la reconocida, la que te reconozcan tus colaboradores. Esta es la importante, sobre todo en una empresa que ya lo ha llevado un camino más mayor, ya no es del conocimiento. La empresa de no sé qué pones aquí, pero de la inteligencia. Es más... Bueno, es una parte del conocimiento. El inteligente conoce mejor pero me gusta y me la apunto. Y responsabilidad es asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando divides autoridad por responsabilidad debe ser igual a 1. Cuando la autoridad es muy grande y la responsabilidad muy pequeña, surge un déspota. ¿Habéis conocido vosotros déspotas? Sí, algún catedrático antiguo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Todos. Hacía, decidía. Ese fue el gran choque en el clínico. ¿Cómo se seleccionaban los médicos a partir de la reforma? Y el éxito vino por el comité de contratación de 9 miembros, 4 representantes de los médicos, y se necesitaban 6 votos coincidentes. De tal manera que no valía 5 a 4. Tenía que ser... O uno del pueblo, entre comillas, se pasaba al establishment, o 2 del establishment se pasaba al pueblo.
Y ese fue el éxito. A partir de entonces ya la gente se fue dando cuenta, en virtud de que te nombran, cómo te evalúan. No era como era, pues lo que usted diga. Y si la responsabilidad, como pasa hasta cierto punto en los gerentes, yo también, no te des por aludido, que tienes mucha responsabilidad, pero no tanta autoridad, porque no puedes seleccionar, no puedes promocionar, no puedes no sé qué, no sé qué. En general tiendes a la esclavitud. Si eres creyente, rezas. Y si no lo eres, pues lees el horóscopo. ¿Qué vas a hacer? Concluyo. Mejora lo que se mide, evalúa y reconoce. Y así serán los futuros hospitales. Más medidos, más evaluados, más reconocidos. Y se diferenciarán. No olvidar que todos estamos sentenciados a muerte por la naturaleza. El individuo, la sociedad y la medicina tratan de alargar el periodo vital que se inicia sin nuestro consentimiento y finaliza contra nuestra voluntad. Fijaros lo importantes que somos. Y es conocido que quien tiene salud tiene esperanza, y el que tiene esperanza lo tiene todo. Que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y que unas veces se gana y otras se aprende. Muchas gracias por haberme permitido. Bueno, muchas gracias al doctor Asenjo. Creo que será mejor al final de las dos intervenciones las preguntas que consideren oportunas. Va a intervenir ahora Julio Mayol Martínez. Julio Mayol es cirujano de formación, fue jefe de sección de cirugía colorectal durante 6 o 7 años. En la actualidad es director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, miembro del comité editorial de distintas revistas relacionadas con la cirugía, fundamentalmente internacionales de la especialidad. Es autor de diversas publicaciones en revistas de la especialidad y, lo que yo no sabía, desde el año 2016 al menos, reconocido novelista. Director de proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados la mayoría con la investigación, el desarrollo, y ha obtenido diversos premios de la Real Academia Nacional, el premio FENIN a la innovación, Fujitsu a la innovación también, y el premio A Tu Salud del periódico La Razón por investigador del año. Lo dejo con él. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a estar aquí. Quiero personalizarlo en el presidente, en Antonio, porque invitar a un cirujano a hablar es siempre un enorme riesgo. Todo el mundo conoce que los cirujanos no nos caracterizamos ni por la capacidad para la palabra hablada o escrita, y segundo, por nuestra gran inteligencia. Los internistas suelen decir. Y yo además me dedico a la cirugía colorectal. No sé si eso habla de la calidad de mis pensamientos. Pero intentaré, después de escuchar al doctor Asenjo, poder decir algo medianamente articulado y que les pueda mover a algún tipo de reflexión sobre el hospital del futuro. Y bueno, para mí, hablar aquí en Valladolid sobre el hospital del futuro supone pensar en el pasado. Fui alumno interno del profesor Durán Sacristán y, por tanto, para mí la cuna de mi profesión, de mi ejercicio profesional, está en esta ciudad, aunque no soy vallisoletano, ni he ejercido la medicina ni la cirugía aquí, pero para mí pues es como el gran referente. Fui su alumno interno y después fui residente, adjunto, jefe clínico, profesor titular, con el profesor Álvarez Fernández Represa, también de Valladolid, muy amigo del profesor Gago, vallisoletano, lo cual influyó mucho en su carácter. Y eso a lo largo de muchos años, el que yo considero realmente mi padre profesional, pues
Yo no tenía ninguna tradición en la familia de medicina, yo soy un sangre sucia. Para mí ha supuesto mucho. Valladolid es para mí la cirugía, lo hablábamos antes. Y claro, es el pasado, sobre ese pasado sobre el que queremos construir un futuro. Con una cosa que tenemos los humanos, primero nos mentimos enormemente, nos mentimos todos continuamente. Se supone que los humanos nos decimos como 3 mentiras a la hora, por muchas razones, no todas malas, pero nos mentimos mucho. Y nos mentimos mucho sobre el pasado, también lo hablaba con Antonio antes. Siempre pensamos que el pasado fue mejor, y no lo es. Éramos más jóvenes, pero no era mejor en sí mismo. Pero con esa experiencia, proyectamos en lo que queremos en el futuro. Y resulta difícil crear el futuro. Incluso si hacemos eso que decía Walt Disney de si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No resulta tan fácil. Porque en realidad ahora mismo se están produciendo cambios culturales tan importantes en la gente, eso que ahora llamamos la gente, con un impulso muy importante por parte de la tecnología, que nos sentimos descolocados, los médicos, los cirujanos, todos los sanitarios, los hospitales. Probablemente esto también lo sentían antes, siempre ha habido este tipo de crisis. Pero claro, cuando se ha juntado una crisis financiera, seguida de una crisis económica y finalmente una crisis social, nos sentimos a disgusto, pensamos que esto se colapsa y que los hospitales no corren riesgos y es difícil predecirlo. Pero bueno, voy a intentar contarles, como he contado en el capítulo del libro, cómo veo yo el hospital del futuro. Que debería ser, si miramos al sistema, una parte de un sistema en red. Claro, venimos, ¿cómo hemos construido la medicina que tenemos ahora? En realidad somos víctimas de la industrialización y de Adam Smith, muy de Adam Smith. En realidad, estos hospitales modernos del siglo XX-XXI, que se están alargando el XXI, pero que son el modelo del siglo XX, son factorías de producción en cadena de servicios sanitarios, en la que la especialización, superespecialización y hiperespecialización era la manera, por un lado, de responder a la complejidad, por otro, de crearla en sí mismo como modelo de negocio. Frente a otros sectores productivos donde desmontar la complejidad era el reto, detrás de este teléfono hay una enorme complejidad, pero esto lo sabe manejar un niño. En el sector sanitario, específicamente en la medicina, hemos respondido aumentando la complejidad. De manera que separábamos cada vez más el uso del conocimiento del usuario final. Mientras que estos señores lo que han hecho es hacerlo más accesible, el conocimiento más accesible al usuario final. Pero es que a nosotros, ya lo decía el Talmud, el paciente nos da el dinero, o el enfermo nos da dinero, quizás se cure, quizás no se cure. Y es el mismo modelo de negocio a lo largo de siglos y siglos y siglos. De manera que nuestro impulso es a saber cada vez más de menos, donde no tengamos competencia o tengamos menos competencia de otros, podamos, por tanto, cargar más a nuestros honorarios, no en un sistema como este, aparentemente, pero en un sistema más out of the pocket, más americano, de manera que no tengamos competencia, seamos los super especialistas en el que nadie más puede hacer lo que nosotros hacemos. Eso también se hace en un sistema público como el nuestro. Es cierto que en un sistema privado te pagan directamente. Aquí lo haces de todas maneras, aumentando la capacidad del servicio que das, tu servicio, con más personal, o generando pactos de gestión que se llaman ahora peonadas de toda la vida. Nuestro modelo está basado en que más es mejor, lo cual se sabe que en sanidad no ocurre. Pero es nuestro modelo. Y ya decía Adam Smith que el ser humano metido en una cadena de producción, según se va especializando, tiende a la estupidez,
hasta convertirse en lo más estúpido que se puede llegar a ser. Y eso es un riesgo de evolución en nuestros hospitales. Que sepamos todo de nada. De hecho, hoy vas a una consulta porque te duele el tobillo, me duele el tobillo, y te trata un especialista, un superespecialista en el pie, pero es que también tengo mal la rodilla. No, la rodilla aquí no. La rodilla es en la otra. Y vas y también la rodilla y dices, pero es que también tengo un dolor en la cadera. Y no, la cadera en esta no, en la otra. Hemos creado un sistema que va el escalado de la relación de profesión liberal, médico-enfermo, muy bien descrita en El Doctor por Fields, este famoso cuadro en la Galería Tate, que Bismarck dijo, uy, esto es un negociazo para mantener a los obreros en Prusia controlados, que no se me descoloquen mucho, y aumentar el imperio, y lo que hizo fue industrializarlo, montar el sistema de seguridad social, que después los anglosajones llevaron al Servicio Nacional de Salud, mal traducido en castellano, porque en realidad esto no es healthcare, es sick care. Nosotros no tratamos gente saludable, tratamos gente enferma. Cuanto más enferma, más no pagan. Una cosa muy importante a la hora de definir el funcionamiento de nuestro sistema. Y si uno ve el cuadro en el que se describía la organización del sistema sanitario del NHS cuando se fundó, el centro del sistema es el médico de familia, el GP, que distribuía al asegurado y a su familia por los diferentes servicios. Servicios hospitalarios, servicios dentales, servicios. Después, por pasar por los servicios, los pacientes están mejor o peor que antes. No lo sabemos en el Valdebrón, no lo sabemos en el Clínic, no lo sabemos en el Clínico de Madrid. ¿Y están mejor en el Clínic tratados de un cáncer de mama o en el Clínico de Madrid? No lo sabemos. Hombre, en el de Barcelona, ¿no? En el seguro. ¿Por qué? Porque realmente ese es nuestro modelo de negocio. A nosotros no nos pagan por el resultado. Y tenemos, y no es que seamos malos, tenemos toda una justificación ética para eso. Kant lo dejó muy claro, se llama imperativo categórico. Es, haz lo mejor posible, lo que tú harías por ti mismo se lo haces al paciente. De manera que cuanto más le hagas, pues mejor. Pero claro, cuando uno se dedica a la gestión se vuelve un poquito más consecuencialista, porque uno no solo tiene que dar lo mejor para este paciente, tiene que intentar darlo para todos y que los demás, todos reciban lo que tienen. Y ahí entramos el conflicto entre cuando yo soy cirujano y opero a un paciente y cuando soy director médico y digo, ya bien, pero esto para todos. Pero claro, no medimos los resultados. Alguien puede medir algo, no en general. No medimos los resultados. Es una generalización, pero es lo que ocurre. Así que la gran evolución para los hospitales dentro de un sistema sanitario es empezar a considerar la atención que prestan en el ciclo completo asistencial. Ya no va a haber primaria, ya no debería haber primaria y especializada, por cierto, primaria también es especializada, sus profesionales, o hospital, sino el paciente en su ciclo completo, que por otro lado el paciente empieza a demandar. No, a mí no me solucione el problema ahora, no me tenga un día en el hospital si me lleva teniendo 6 meses esperando para solucionarme el problema. Entonces, yo creo que el gran primer cambio va a ser el de modelo, la gran innovación que va a llevar los hospitales arrastrados dentro de un sistema en red, es el modelo de negocio basado en valor. Y en esto el Clínic, con Karolinska trabajan, nosotros trabajamos con Oxford, con Sir Muir Gray, en definir qué es el valor. Y a mí el Clínic con Karolinska están muy enfocados a Boston, a Michael Porter de la Harvard Business School, y están orientados a lo que en realidad es eficiencia, no valor, que es resultados partido por coste. En Oxford, que son un poquito más socializados, tienen un concepto de valor un poco más amplio que lo que hace Porter. Porter está en un sistema como el americano, si eso es un sistema, y por tanto a él la población es que le da lo mismo. A él le interesa el individuo.
Pero en el modelo anglosajón, el modelo británico, no el anglosajón, el valor tiene 3 niveles. Uno, el primero, es el valor de asignación de recursos. ¿En qué me gasto más? ¿En respiratorio o en endocrino? Porque ¿por qué me gasto más en uno que en otro? ¿En función de qué? ¿Con qué datos decido que voy a potenciar endocrino y no voy a potenciar EPOC? Eso necesitamos datos para eso. Necesitamos resultados en la población, no solo en el individuo. Segundo es el valor científico-técnico, que es el que siempre nos ha importado a nosotros. Que es, yo opero a alguien de una cadera, la cadera, la prótesis está en su sitio, no se infecta, el paciente se va en 3 días a casa. Pero eso no es lo que le importa a un paciente, y a mí no me importaría. A mí no me importa que cuando yo entro en un sistema para que me arreglen una cadera, hace 6 años se lo dije a mi médico de atención primaria, porque me duele y no puedo caminar, 6 años después me tengan solo 2 días en el hospital y 6 meses después me duela la cadera y no pueda caminar. Y el traumatólogo me diga, no, pero si la placa está perfecta, está en su sitio, ya, perfecto, pero eso no es por lo que yo he entrado en el sistema. A mí lo que me interesa es salir caminando y sin dolor. De manera que podemos hacer cosas muy complejas, que en el hospital hagamos maravillas poniendo prótesis por cirugía mínimamente invasiva, guiadas por cualquier tipo de robot, pero que no organicemos bien la recuperación y rehabilitación posterior. De manera que en el ciclo completo hemos tardado 6 años en solucionar el problema, no se nos ha infectado ni ha tenido ninguna trombosis venosa profunda, pero 6 años después esa persona sigue sin caminar y con dolor. Pero claro, si yo he hecho lo mejor posible, si no ha ido bien es que estará de Dios. Bueno, eso lo podemos decir a una persona, pero cuando analizamos a una población debemos ser capaces de tener datos para decir, aquí no lo estamos haciendo bien, no estamos ofreciendo valor a la sociedad, de manera que no se considere el dinero que nos ponen como un gasto, sino como una inversión para generar más valor para toda la sociedad. Y ese es el gran reto que yo creo que los hospitales tienen que asumir, entendiendo que están dentro de un sistema. Un sistema donde el conocimiento está en la parte de abajo, pero la inteligencia debería estar en la parte de arriba. Y ahí es donde fallamos mucho. Tenemos una hipertrofia de conocimiento, tenemos una base muy potente, el profesional que está directamente en contacto con el paciente conoce todo lo que tiene que conocer para solucionar un problema, pero los que estamos arriba no tenemos herramientas para ayudarle y para facilitar que consiga el mejor resultado posible. O para decir al que no lo consigue, mira, deja de hacer esto, vete a aprender a otro sitio, porque esto no está funcionando. Básicamente, las fórmulas para poder medirlo de esto de valor, que es el valor personalizado y poblacional, tienen una definición muy interesante por parte de Mir Gray. En el numerador, valor es igual al numerador a beneficio menos daño. No tenemos que olvidar que la seguridad del paciente y toda esta preocupación por la seguridad del paciente tiene que ver con el diferencial entre el beneficio que causamos con una intervención frente al daño, que no es menor en nuestro caso, y menos en los hospitales. Y esto es Donavedian clásico. El beneficio en salud aumenta hasta un determinado nivel por mucho dinero que te gastes, a partir de un determinado nivel no aumentas nada, mientras que el daño aumenta de manera lineal. De manera que disminuye el diferencial entre el beneficio y el daño. Hay que conseguir identificar mediante los datos el punto óptimo, el punto donde consigues el mayor beneficio con el menor daño. Pero a eso hay que medirlo. Y eso son 2 principios de la bioética, el de beneficencia y no maleficencia. Ese diferencial es un resultado en salud, tiene que ir multiplicado por calidad percibida por el paciente. No calidad percibida sobre la hostelería, que también, sino calidad percibida sobre su propia salud. Es decir, ese beneficio con menor daño tiene que venir definido por aquello que le es relevante al paciente.
Hay que meterle directamente en la definición de resultados relevantes. Porque el beneficio y el daño en la bioética clásica, los principios se ponían siempre beneficencia, no maleficencia, autonomía. Beneficencia y no maleficencia depende de la autonomía del individuo. Yo decido qué es bueno o es malo para mí. Si no, mantenemos una tendencia paternalista que termina deshumanizando la asistencia porque niega la capacidad de agencia. Es decir, la capacidad que tienen los seres humanos para planificar, desarrollar e implementar sus decisiones. El numerador es beneficencia, no maleficencia, autonomía. Denominador, coste, justicia. Primero el dinero, la cantidad de dinero que ponemos. Pero no solo la cantidad de dinero, el segundo es el tiempo. Aparte de por los aspectos prácticos del time is money de los norteamericanos, es que claro, pasarse 6 años, no en lista de espera, sino en una especie de circuito secuestrado, en el que ahora vaya este, luego vaya otro. Cuando ya entro en lista de espera llevo 5 o 6 años. Hay enfermedades que se tardan 9 años en diagnosticar. Porque estás circulando por el sistema. Pero eso es tiempo de vida perdido por el paciente y por su contexto. Porque los seres humanos no enfermamos ni nos morimos aisladamente. Esto impacta en otras personas que nos rodean. Por tanto, hay que meter el tiempo en la ecuación. Y finalmente el CO2, en el denominador. El CO2 es una buena métrica no solo del impacto medioambiental, sino de la capacidad que tenemos para secuestrar a los pacientes dentro del sistema. La cantidad de energía que perdemos, medimos muy bien la energía, la conservación de energía en los edificios, pero no en el sistema completo. Un ejemplo. Paciente de 80 años que vive en Cuatro Vientos, en el área del Hospital Clínico, San Carlos de Madrid. Tiene una cita en consulta, la que sea. Tiene que coger 2 autobuses. Eso genera consumo de energía. Llega a la consulta, uy, se nos ha olvidado avisarle que los cirujanos se han ido a un congreso y no tenemos, hemos cerrado la consulta. Pues coges otros 2 autobuses y te vuelves a Cuatro Vientos. Para volver a ir dentro de 2 semanas, otros 2 autobuses, para que te digan, sus resultados están bien. No tiene que volver hasta dentro de 1 año. Otros 2 autobuses. Metemos a los pacientes en una espiral que no produce ningún valor para el paciente. El paciente no necesitaba que le hiciéramos eso. Pero no solo afecta a él. Muchas veces esto con niños es a los padres que tienen que pedir un día libre, el sufrimiento del niño de tener que perder el colegio. No tenemos una visión más que atómica, atomizada, de la presencia del hospital dentro de un sistema sanitario. Evidentemente, para hacer posible un modelo basado en valor tenemos que utilizar la tecnología. Porque los seres humanos somos muy limitados. Somos muy buenos en los gaps donde no hay conocimiento, somos capaces de tomar muy buenas decisiones con información incompleta, pero llevamos años y años y años guardando información y guardando datos que utilizamos poco, por no decir nada. Y todo el mundo sabe que el pasado es el mejor predictor del futuro. Esos datos de lo que nos ha pasado no los usamos. Pero si los usamos no vamos a poder tener médicos suficientes para análisis. Ahí es donde entra toda la parte de inteligencia artificial, de robótica, que nos permitan crear herramientas para ayuda a la toma de decisión. ¿Cuál es la mejor decisión para el individuo y para el grupo? Teniendo en cuenta el tipo de población a la que atiendo y mi experiencia y el conocimiento acumulado durante años de práctica en mi propia institución. Nosotros ayer tuvimos, este fin de semana hemos tenido un datatón con la base de datos. En España, como hay problemas para eso, nos asociamos con el MIT y viernes, sábado y domingo hemos tenido un datatón en Madrid con el grupo de cuidados intensivos del Beth Israel Deaconess Medical Center, que tiene una base de datos anonimizada, y hemos lanzado a todos los frikis del mundo, más a médicos de cuidados intensivos, a investigar sobre esa base pues cómo afecta el tiempo la producción de accidentes cerebrovasculares agudos. O si la hiperglicemia o la normoglicemia
afecta o no a la supervivencia en los pacientes que pasan por la UBI. Eso lo tenemos todo acumulados en grandes bases de datos y nunca lo utilizamos. Eso nos lleva además a robotizar determinadas tomas de decisiones en cosas muy prevalentes pero de baja complejidad. Y finalmente lo mencionaste también, la parte de point of care, de cómo solucionar problemas allá donde está el paciente. Porque lo que define un hospital, en el fondo, no es el tipo de profesional, ni las normas de funcionamiento, ni los recursos, excepto una cosa: la cama. La única razón por la que uno necesita un hospital es porque el enfermo, el paciente, necesita una cama para que le hagamos algo. Pero hoy en día las camas, nosotros por ejemplo en el hospital tenemos hospitalización domiciliaria. Hoy teníamos 53 pacientes ingresados en su cama, en su casa, donde se desplazan enfermería y médicos a darles una solución. Llevamos aproximadamente el 50% de la hospitalización domiciliaria de Madrid. Creemos que debe aumentar, porque evitamos que el paciente sea el que tenga que venir hacia nosotros. Vamos a su medio. Y cuando no nos necesita ya no tiene que estar hospitalizado. Ya es un manejo de atención primaria. La cama es lo que lo define. Y por tanto el point of care, o la atención en el punto de cuidados, las tecnologías nos ayudarán a facilitar eso. Que el paciente no tenga que moverse innecesariamente y venir a un sitio hostil. Ya se sabe que simplemente por ingresar un paciente con insuficiencia cardíaca aumenta su mortalidad. Los hospitales son sitios todavía relativamente inseguros. Y después de visto eso, es personas, también tenemos que cambiar los perfiles de formación, tenemos que hacer más integración de conocimientos. La superespecialización solo sirve para cosas muy particulares. El resto debería ser la tecnología la que nos permitiera ayudarnos a la toma de decisión. Las personas, las normas y los recursos tienen que estar organizados para dar el máximo valor en el ciclo completo de atención, y el hospital va a ser un área importante para cosas de baja prevalencia pero mucha complejidad. Esa es mi idea de hospital futuro. El hospital ideal, evidentemente, es el que no tiene pacientes, el que no existe. A eso no creo que vayamos a llegar próximamente. Otra de las ideas es sacar las urgencias de los hospitales, pero eso sería otro debate importante. Quiero concluir solamente con una frase, que el futuro no existe. El pasado tampoco. Lo ha dicho el doctor Asenjo varias veces. ¿Dónde estoy mejor? ¿Dónde estoy? En lo que hago. Pero el futuro se crea. Y se crea ni siquiera con datos. Él ha contado antes historias de cómo se crea. Se crea contándonos historias. Los seres humanos nos contamos continuamente historias, y cuando aceptamos las historias que nos contamos, creamos el futuro. Yo creo que el reto, y el reto para los médicos en particular, trabajando dentro de equipos, pero los médicos particularmente tenemos que tener el liderazgo para contarnos una historia de manera diferente y construir así el hospital del futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos intervinientes, y ahora abrimos un turno de preguntas. ¿Puedo abrirlo yo preguntando al doctor Asenjo? Una experiencia en una institución tan compleja, tan de éxito, pero con tanto talento como era el Hospital Clínic. ¿Qué puede contarnos de la gestión de personas? Que al final es lo más difícil. Lo otro es cómo se maneja a personas tan talentosas para conseguir que todas remen en una misma dirección. Pues lo he dicho, evaluando. Es decir, a ver, tú has hablado de Álvarez Represa.
Solo tiene un defecto, que no es de Valladolid, es de León. Que Sí. has dicho, Bueno, sí, creo que esto es de Sillas, pero... No. ¿Nació en León? Es de León, y estudió en el Colegio Mayor Santa Cruz, un curso después que yo. Este es por medio de la evaluación. Es decir, cada cual hace una cosa para imitar a quien quiere ser como él. En el clínico teníamos dos personas excepcionales de valía: Cyril Rothman y Joan Rodés, y otros cuantos. Y entonces, manera que hicimos desde el comienzo con la reforma del Hospital Clínic, usar números. ¿Sí? El problema fundamental era, tú lo has dicho, yo necesito 5 médicos más. Y yo les dije, ¿cuánto tiempo va a emplear para cada enfermo? Y lo pactamos. Bueno, de todo el tiempo que va a emplear usted para tantos enfermos, el 40% se lo regalo para que investigue y enseñe. Bueno, pues la plantilla, que era de 1000 médicos flotantes, se quedó reducida a 300. Por tanto, el único bien no reponible es el tiempo. El tiempo bien utilizado, como tú muy bien has dicho, en la que las herramientas nos van a ayudar un montón, y que estoy totalmente de acuerdo contigo, para ponerlo a disposición de, y que hay que cambiar el sistema docente para que no vaya repitiéndose lo negativo y la historia que tú decías. Entonces, ¿qué segundo cambio hicimos? Mira, de acuerdo con Maslow, hay 3 maneras de motivar a las personas. Como grupo de institución, una institución hospitalaria es tan compleja que está muy bien lo que tú dices y estoy de acuerdo, pero hasta llegar allí hay personas que van al hospital para que les paguen por el tiempo que están, personas que van al hospital porque quieren participar de la gestión, y personas que van al hospital porque quieren confianza. Te pondré un ejemplo, os pondré un ejemplo que es muy sencillo. 3 personas, eso es lo que se llama teoría X, Y y Z de MacGregor. Este señor dijo, fíjense, vayan ustedes a Galicia y verán a un señor dando golpes allí a una piedra con un buril. Y le preguntan, ¿qué hace usted? Dice, dando golpes a esta piedra hasta las 2. ¿Qué hora es? Por la 1. Joder, 1 hora todavía dando golpes. Y el siguiente hacía algo parecido. Dice, ¿qué hace usted? Dice, mire, estoy haciendo un angelito. ¿Usted cree que se parece al de la...? Hacía lo mismo, dar golpes. Pero había interiorizado. Y el otro, el siguiente, que trabajaba por resultado, ¿qué hace usted? Estamos construyendo la catedral. En cuanto yo acabe, ponemos el angelito. En el hospital hay señores que arrastran la camilla, médicos que están dispuestos a trabajar y escuchar con agrado lo que tú has dicho y lo que yo he dicho. Otros no tienen tanto agrado. Y algunos que dicen, Asenjo, una vez que hemos construido la plantilla, pactamos los objetivos, tú me controlas lo que quieras y al final los resultados. Y los resultados que yo tenga los empleo adecuadamente. Tan es así que cambiamos algo que no todos estábamos de acuerdo, en vez de la estructura piramidal como tal, por institutos. ¿Para qué? Para que el enfermo no hiciera lo que tú ibas diciendo, de la cadera a la rodilla, de la rodilla a la cadera, de la cadera al otro sitio, ¿no? Por lo tanto, la motivación, ¿cuál es? Lo mismo que haces con tus hijos, así de sencillo. Dales confianza y indícales los resultados. No sé si te contesté. Sí. Al final, tener retorno sobre los resultados es lo que más motiva a un profesional, ¿no? Mira, las personas necesitamos 2 cosas. Sentirte útil y que te lo reconozcan. Pero esto segundo es distinto. Aristóteles decía, lo importante es merecer los premios, no recibirlos. Y entonces, si tú te sientes útil y tienes interiormente la sensación de que estás creando, estás añadiendo valor, pues estás feliz.
Hay tres maneras de trabajar. Una, porque te lo manda el jefe, por deber. Otra segunda, porque te lo dice la conciencia. Y otra tercera, porque te diviertes. Como un niño da una patada a un bote de Coca-Cola y se divierte. Si tú consigues que tus colaboradores, empezando de arriba para abajo, vayan al hospital en este sentido, no usará aquel señor los 6 autobuses que ha tenido que usar para que le digan, mira que están de congreso, ¿no? Porque se habrá preocupado él mismo dentro, no la administración, que la administración, mira, no funciona y no dice. Es decir, cada persona tiene que interiorizar y reconocérsele. No están obligados a saber tanto de la fórmula esa que tú has puesto, que yo la hubiera hecho un poquito más sencilla en cuanto al valor añadido. Que la diferencia de precio, sea mental o sea, menos el coste de las materias primas, que en un hospital pues son los medicamentos, el chisme, las amortizaciones. Y eso sirve para pagar a 4 grupos: los salarios, los impuestos, los beneficios y los accionistas. Como en el hospital público no hay nada de eso, resulta que el hospital público tiene lo que gasta, tú fíjate, mayor, y el privado gasta lo que tiene. Hay que llevar esa mentalidad que tú ya la reflejas en todo lo que tú ibas diciendo. Se traduce a tiempo y el tiempo a dinero. Es decir, ya que no pensamos igual, yo les decía a muchos, yo he tenido gente muy difícil, Piulás, Gil Vernet, gente como el Messi es complicadísimo en el Barça. Pues el Messi del Clínico hubo una temporada que era el Gil Vernet, que acababa de haber hecho los trasplantes y decía el anestesista, es que es un tío que pone el riñón aquí y mea, le pone aquí y mea. Era un fenómeno, ¿no? Era tan fenómeno que había que decirle, oye, José María, ya que no pensamos igual, pensemos juntos, vamos a comer y me cuentas qué quieres que hagamos. Y se ablandaba, no tiene razón, Pepe, en una conversación. Lo que no aceptan los médicos fenómenos es que diga, ese tío. ¿Alguna intervención? A mí sí que me gustaría, si se me permite, comentarle a los dos intervinientes. Evidentemente, el reconocimiento no es solo dinerario, puede ser formación, etcétera, etcétera, pero un sistema retributivo en el que da igual prácticamente hacer muchas cosas bien o pocas y mal, es un sistema perverso. Totalmente. Y me gustaría simplemente conocer la opinión de si esto puede estar en la base de la dificultad que tiene para introducirse la idea de las unidades de gestión clínica, que al menos en nuestra comunidad se están tratando de imponer por decreto, de promover por decreto. Yo creo que sí, mira, todos seríamos felices, decía Durán, Hipólito Durán y Josep Tarradella. Un hijo con síndrome de Down te da 2 disgustos, cuando nace y cuando muere. Solo 2 disgustos en la vida. Por tanto, hay que ser muy santo para, si te pagan igual que si no te pagan, te vas a complicar la vida. En eso tienes absolutamente... El problema está cómo lo diferenciamos. Y lo diferenciamos... es complicado. Yo creo que traducido a tiempo, porque a dinero, mientras no haya una unidad de medida correcta. Nosotros... A ver, los hospitales americanos, la Clínica Mayo, por ejemplo, da un tiempo concreto para la actividad asistencial y dice qué número de enfermos tienen que ver en ese periodo. Y ahí está. Y entonces es necesario un sueldo base y después el sueldo variable según la actividad. Tenéis que pactar, o tenemos que pactar, o se tiene que pactar una carrera profesional, en su caso que es económica. El gran cambio del clínico, otro grande que hicimos, fue la carrera profesional y los jefes de servicio móviles por objetivos. Yo creo que lo tienen muchos hospitales, esto no estoy muy seguro.
Pero en el clínico hay una cosa es la categoría profesional y otra es la carrera gestora Son diferentes, claro. o administrativa. Y un jefe de sección, bueno, yo tengo bastantes enemigos, no, adversarios sí. Es decir, gente que ahora ya me saludan porque como no mando, pues ya... Pero sí me dejaban de saludar, porque habían estado, no quiero decir nombres, 4 años siendo jefe de servicio y al tener que renovarlo de jefe de servicio no se les renovaba. Eso es muy humillante para ellos, pero es muy beneficioso para el hospital, como decía, para todos, ¿no? Seguro. Después, con la carrera profesional, que era un aumento de sueldo del 11% según el nivel al que llegaba la categoría, que es importante, tuvimos que trabajar mucho para saber qué interesaba al hospital y cómo se valoraba la carrera profesional, que no sea solo por el mero paso del tiempo. Y ahí había opciones de publicaciones, opciones de consecución de dinero de fuera, actividad, etc. Pero vamos, que sigue grabando. Yo te decía cuando estábamos ahí en el despacho que fui un día a clase y dije, aplaudan a los alumnos. ¿Cómo que aplaudan? Hombre, aplaudan. Se aplaudieron. ¿Y por qué? Dice, porque mire, soy funcionario y me pagan igual por venir que por no venir. Imagínense. Esto tiene razón. Es verdad que siempre tiene que haber. Y te acabas con la ética. Los principios de beneficencia. Hacer el bien que no tiene límite. Autonomía, que es cada uno responsable de sus acciones y cada cual tiene su propio proyecto de felicidad. No puedo decir tú serías feliz de tal manera y tú. Cada uno tiene la suya. Hay después la no maleficencia, como has dicho, y la justicia, que es la no discriminación en la vida social. Eso es justicia. No discriminación en la vida social. Y la no maleficencia es estar preparado y estudiar, porque tienen derecho a ser igual de atendidos en el clínico de Barcelona, digo de Madrid, que en el Massachusetts General Hospital. La misma. Y por tanto el responsable es En cuanto a lo... Claro, tengo que estar de acuerdo, no puedo no estar de acuerdo. Y lo lógico sería, lo he comentado, tener un sueldo y el resto ligado a resultados, a mejores resultados. El problema es qué hacemos cuando alguien no los consigue. Claro, eso en un sistema perfecto en el que no haya responsabilidad con la otra gente, pero ¿qué haces? ¿Echas a la gente? Porque uno puede alegar, no, yo es que no he tenido las mismas oportunidades que otro para llegar hasta ahí. O sea, hay que reflexionar no solo las medidas y cómo lo vamos a hacer, sino cómo recuperamos a aquellos que simplemente lo que alegan es que no han tenido las mismas oportunidades y que puede ser, porque el sistema no es perfecto, puede ser que ocurra. Pero desde luego un sistema que paga igual al que viene que al que no viene. Y luego de los que vienen ganas más dinero simplemente por el tiempo que has estado aguantando dentro de la institución, pues tiene un resultado perfecto, el que tenemos. No podemos tener otro. ¿Cuál es la perversión? Que normalmente para sustituir... Yo tengo un amigo, Julio García Aguilar, un cirujano colorectal, que ahora está en el Memorial, que decía que el modelo de rendimiento en algunos hospitales se conseguía perfectamente, porque el rendimiento era igual al tiempo, al dinero recibido partido por el tiempo. Cuando el tiempo es cero, el rendimiento es infinito. Entonces hay mucha gente que lo que hace es disminuir el tiempo que dedica a esto. Cuando tú ves a alguien que está a tu lado, te contratan, eres joven, haces de todo, pero ves al que van pasando los años y el que tiene a tu lado cobra exactamente lo mismo por no venir, lo que se produce es una desmoralización de todos los profesionales. Es perverso, termina siendo perverso, porque lo que hace es que uno varíe sus valores del principio, del imperativo categórico de que hacer lo mejor posible a el consecuencialismo. Si este no viene y cobra, pues yo quiero lo mismo. Claro, la vocación aguanta lo que aguanta. Llega un momento en que no aguanta más. Necesitamos una regeneración moral de toda la profesión, de todos.
Y una sola cosa, creo que se me ha ido ahora. Una es la regeneración moral. Necesitamos definir claramente nuestros valores y éticamente exigirlos desde los colegios. O sea, creo que el colegio sigue teniendo un papel muy importante en eso y en la evaluación de las competencias de los colegiados. Y garantizar que todo el mundo tiene acceso a una formación continuada adecuada. Y luego la rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas todo esto no funciona. Es decir, después de todo esto y de haber tenido estas oportunidades, siempre hay gente que no se va a comportar. No debemos no rendir cuentas. Porque si no, bueno, el Clínic era parte de ello, si no, ¿para qué hacemos todo esto? Nuestro compromiso es un compromiso con la sociedad como médicos. No podemos utilizar los recursos que nos dan como si fueran solamente nuestros. Pero esto es una labor muy importante de los colegios de médicos. Que a veces es cierto que es difícil diferenciar qué es parte de sindicato, qué es parte de colegio. Pero yo creo que eso está claro, que debemos fomentar el liderazgo y tomar un liderazgo social en los valores. Yo creo que la pregunta que has hecho es fundamental. Pero en mi experiencia ya te estaba diciendo, el hecho de que puedas ser consultor, consultor senior, especialista, senior, consultor y consultor senior, jefe de servicio, jefe de sesión, y que cada una de estas categorías está retribuido de distinta manera y está evaluado de distinta manera. Y nosotros decíamos, aquí tienen, este año tienen ustedes, voy a poner una cifra, 30.000 euros. El comité de selección de categoría profesional es de los médicos. Se la hacen ustedes y me propone a los 15 que van a promocionar este año. Pues era un sistema perfecto. Y sabías de antemano que eran puntuales por servicios. El servicio de fulanito de tal no lo era. Pero al año siguiente ese ya no era el jefe, el que no te saludaba ya. Por tanto, hay que diferenciar. Yo, cuando se habla en términos de nube, no es crítica, Julio, los colegios profesionales, los no sé cuántos, no sé qué, es que tiene que ser concreto en tu propio servicio. Deduzco que tú eres puntual y tú eres exigente porque no serías jefe de servicio. Pues en tus servicios serán puntuales, serán, a no ser que tengas algún viejo que diga, anda, enchufado, que no. ¿Alguna intervención? El doctor Vaquero. Bueno. Hombre, el valiente. Yo soy el valiente. El valiente. Ahora, voy a seguir en esa línea. Bien hecho. Siempre que no te metas conmigo. Soy levemente vanidoso. Esto, voy a seguir a mi manera. Me gustaría hablar del Hospital Genuano. Ayer vi en la televisión, en la segunda cadena, una película que es terrible, es de dibujos animados, que se llama Arujas. Trata de los ancianos con Alzheimer que no tienen acuerdo con su casa. Esto requiere, obviamente, una cama o muchas horas de cama. Entonces, yo quisiera poner un poco el dedo en la llaga de la inexistencia de este tipo de instituciones que indudablemente deberían de ser más bien hospitalarias y que tecnológicamente no son caras y que no tienen por qué serlo caras, por qué serlo. En fin, me parece que invito a saltar de la idea del hospital supertecnológico y de agudos a la consideración del hospital de reposo, del buen estar, aunque no se le hagan muchas cosas al paciente. Eso, bueno, son los hospitales de media larga estancia, porque aquí ahí se mezcla la evolución de la sociedad, una sociedad como la nuestra, donde los mayores siempre tenían un apoyo familiar que asumía cosas que ahora no lo hacen.
y donde tienes que tener no un apoyo tecnológico, sino un apoyo sociosanitario, porque en realidad lo que necesitan las personas es otras personas, para hablar con ellos, para estar con ellos, para darles unos cuidados básicos. Tecnológicamente no es muy complicado. Y ahí ese es un problema diferente del hospital súper tecnológico. Pero ahí es donde tanto las residencias como los hogares pueden convertirse en un hospital con unos cuidados suficientes que no cuenten dentro de la estructura de lo que tienes que tener un recambio rápido, porque lo que haces es complejo, pero menos frecuente. Pero está separado, son islas diferentes. En el presupuesto, la parte sociosanitaria es diferente aunque estén en la misma consejería o en el mismo ministerio, en realidad son cosas diferentes. Y claro, al gerente al final, en un modelo como el nuestro, le evalúan por su presupuesto, por lo que yo puedo hacer. Tenemos una estructura que permita ir trasladando a la gente en función de la cantidad de cuidados. Mal, porque el objetivo fundamental, porque nos evalúan. Estoy diciendo en nuestro caso es la lista de espera. La lista de espera en la que da igual que sea mucha complejidad que baja complejidad. Entonces, ¿cómo integrar lo sociosanitario y el hospital y la primaria, que tienen que hacer una labor conjunta? Pues no lo hemos resuelto en este país. Necesario, parece evidente por los datos que dio al principio, que la sociedad lo demanda y que lo va a demandar más. Y que es más caro tener reingresando continuamente a pacientes porque se descompensan, nadie les ha visto y les tienes que volver a traer a urgencias y entonces empiezan... pero nadie ve el ciclo completo. Ves tu parte, cuántos pacientes tengo en urgencias, cuánto tengo de alta, cuántas camas tengo. ¿Sabes qué pasa, Mayor? Eso, tal como lo dices, es verdad. Pero siempre en atención domiciliaria, es decir, la cama en el domicilio. Este tipo de hospitales que dice Vaquero, que yo estoy de acuerdo con él, etcétera. Tu gerente, que no sé si tiene más años el hospital o el propio gerente, Soto. En el hospital. Pues lleva, sí, va a batir, lleva 20 y tantos. Es un gran amigo mío, José Soto. Cuando tú has hecho la atención domiciliaria, no has bajado el presupuesto del clínico, has añadido aquello. Si ahora hiciéramos, y tienes razón en la teoría y en la práctica, que cuanto más es más barato el enfermo allá que uno rotando, pues el otro que no rota, que es mucho más complejo, que es más caro que el rotando, tienes que añadir el dinero de allá. Y entonces los gerentes que tienen las limitaciones que tienen dicen, sí, tienes razón, vamos a ver si al año que viene... Lo hacemos. Vamos a ver si al año que viene... Pero eso tiene que ser un planteamiento muy sensato de la sociedad. Es decir, en esos 4 que yo decía, los enfermos, votantes, contribuyentes, etcétera, los suministradores de salud, los políticos, sí, tienen que tener representantes, y vamos a reunirnos. Por ejemplo, y concluyo, en una de las tablas que he puesto en el libro, el que menos presupuesto de gasto sanitario tenía de España en el 2012 era Madrid. ¿Sí? Y tenía los hospitales más complejos. Eso que hay que criticar a la señora, ¿cómo se llamaba? Cifuentes. No, la otra. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. O había que felicitarla como contribuyente. En cambio, si coges Cataluña, tiene, no recuerdo, bueno, lo podemos mirar, tiene un presupuesto, digamos, de 4.000 euros por persona y año, gasta el 60% en sanidad y en educación, pero le queda el 40% para lo que sea. Algunos dicen para embajadas y para la televisión y para lo que sea. A Madrid, a pesar de que gastaba menos en sanidad y en otro, solo le quedaba el 30%. Eso desde el punto de vista de los sanitarios, claro, si es que no nos dan dinero.
Pero desde el punto de vista del resto, que vas allí con el IRPF, dice, todos como Madrid. Entonces, tienes razón, Vaquero. Yo estoy de acuerdo contigo, ese tipo de hospitales son imprescindibles. Son fantásticos, porque ahora existen, pero para los que tienen mucho dinero, que son las residencias. Sí. Y los intermedios entre el que se descompensa y tiene que ir al clínico esperando en la camilla y el otro que está en la residencia bien atendido, la diferencia es social, económica, de falta de atención social, diría yo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Julio, que es tan perspicaz, ya ha puesto aquí, curar cuanto y cuando se pueda y cuidar siempre. Muchas gracias. Teníamos una última pregunta del doctor Arenillas. Muchas gracias a los tres, he disfrutado muchísimo. Soy neurólogo de aquí del Hospital Clínico de Valladolid. Y sobre todo mi pregunta va, aunque podéis intervenir, para el doctor Asenjo, sobre la formación, que lo habéis dejado caer como elemento clave, pero el Clinic fue también pionero en esto. Y me gustaría oír alguna reflexión sobre la importancia que usted cree que tuvo a la hora de crear la cultura de excelencia, el intercambio internacional, la posibilidad de invertir en la formación de determinadas personas para luego traerlas una vez habían adquirido bueno, la cultura de la excelencia, que a veces tienes que verla fuera para traer. A Rozman seguramente no le hacía falta, pero muchas otras personas de allí me consta que sí fue así. Pues sí, ha ido Rozman también fuera a Seattle para aprender a hacer trasplantes médula ósea. Pero fíjate, ya habéis visto, mi manera de actuar es concreta, a solucionar problemas. Nosotros mejoramos la neurología porque Francesc Graus, que conoces, era el único que escribía en el Harrison, el único español que escribía en el Harrison. Había estado en Estados Unidos, vino y empezó a pasarlo regular Eduardo Tolosa, que es uno de los que no me habla. Con eso ya te lo he dicho. En mi caso... Así de simple. Lo has entendido bien, ¿verdad? Pues así. Yo considero que eso es un éxito claramente del clínico y fue un compromiso por parte de los profesionales lo de salir fuera. Y yo tengo mi propia experiencia. Yo cuando terminé la residencia no había mucho trabajo en España. Me dio una beca del FIS y me fui a Estados Unidos. Estuve trabajando allí. Primero me fui de residente, luego me fui de fellow a Harvard. Y la manera en que veo las cosas está altamente influenciada por lo que he visto fuera, para lo bueno y para lo malo, entendiendo que no todo lo que se hace en otra cultura es automáticamente trasplantable aquí, ni tiene por qué funcionar. Pero la única manera de poder mejorar es compararse con los que lo hacen muy bien y luchar para intentar igualarlo, aunque no se alcance. Pero eso es una cultura muy propia de los baby boomers. No estoy tan seguro que los millennials y posteriores vayan a responder a ese tipo de modelo. Porque el objetivo de progreso, de sobresalir, no es tan prioritario, se ve en el comportamiento claramente en las facultades de medicina, en los hospitales o residentes, no es lo mismo, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, es diferente. No es un espíritu tan competitivo, pese a que en medicina hemos seleccionado a los más competitivos de los competitivos. Los seleccionas durante la formación de bachillerato para que alcancen la selectividad, hacen la mejor selectividad, en la carrera las mejores notas, luego los seleccionas con el MIR. Sin embargo, cuando llevan después del MIR, lo que quieren es calidad de vida. La sociedad está cambiando. Tenemos que pensar en un nuevo modelo de formación que tenga en cuenta nuevas realidades. No podemos solo pensar en vamos a seguir fomentando la competitividad, porque luego además es que no es... En el Clinic pasaba, pero en el resto del sistema no seleccionamos a la gente competitivamente. La seleccionamos ¿por qué? Porque has caído ahí. Yo me quedé en el clínico porque había caído ahí, en el sorteo en los hospitales. Entonces, tenemos que reflexionar sobre las nuevas sociedades y intentar entenderlos para dar la solución que necesita una nueva sociedad. No tener un marco preconcebido por nosotros y ponerlo en marcha, caiga quien caiga. Bueno, creo que nos hemos ido probablemente un poco de hora.
pero yo quiero agradecer a los doctores Asenjo y Mayol sus extraordinarias, excelentes intervenciones y muy ilustrativas. Al Colegio de Médicos, pues por la oportunidad que nos ha dado de poder participar en estas jornadas. A Julio Martínez, que también ha tenido su intervención en la edición del libro, y a todos los autores que habéis participado en la obra Hospitales, y a todos ustedes por su presencia y por su participación. Muchas gracias.